Sí, voy tantito. Sí. Ok. Padre Celestial, hoy en esta noche te agradecemos porque estamos con bien, te agradecemos porque tu Espíritu esté con nosotros, te pedimos que podamos aprender más acerca de esta clase, te pedimos que puedas ayudarnos para que tu Espíritu pueda estar con nosotros, bendice a cada una de nuestras familias y estas cosas te las pedimos y te las agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ok. Bueno, ¿cómo están en general de salud? Ya algunos ahorita ya me habían comentado. Mi hermana Sonia, mi hermana Amador, mi hermano Jorge, me imagino que es la primera vez que nos visita. ¿Sí? Hermana Amador. Bueno, bueno. Sonia, Liz, Gaby. ¿Sí me Sí, yo escuchan? quiero comentar algo que yo no pude comentar la clase pasada. Eh, en cuanto a lo que habíamos visto, pues esta semana estuve pensando mucho en las impresiones que me había dado la clase y estuve como tratando de profundizar un poco más en cuanto a las cosas. Entonces, creo que sí el sentimiento que tuve fue como impacto, pero pues también, no sé, me ayudó como a saber como cosas que van a venir después y entonces que pues obviamente pues uno tiene que estar preparado para esas cosas que vayan a venir, ¿no? Entonces creo que fue como varios sentimientos que tuve, pero fue como un poco más de impresión y demás. Ok, ok, muchas gracias. Muy bien. Eh, bueno, quería saber más que nada cómo están de salud, si están bien, si todo va bien en el trabajo, en la escuela, donde estén. Y bueno, pues vamos a iniciar la clase de hoy. Bueno, prácticamente la clase de hoy eh, la vamos a dedicar a un pequeño repaso. Yo sé que ya estamos como que ansiosos por estar en estos capítulos en los que nos encontramos. Prácticamente estos capítulos son el clímax de la historia que se narra en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, para poder entrar de lleno a este punto, necesitamos solamente dejar bien en claro, perdón, algunas cosas que ya hemos visto, familiarizarnos, resolver algunas dudas, hacer quizá algunas preguntas. Y entonces, eh, primeramente, pues me gustaría saber si hay alguna duda, alguna pregunta de las cosas que vimos la clase pasada. Ok.
Bueno, entonces, si les parece bien, les voy a compartir una pantalla que es precisamente las diapositivas en las cuales he estado trabajando para poderlas compartir con ustedes. Okay. Muy bien. ¿Sí las pueden apreciar bien? ¿Todos las ven? Sí. Ok. Sí. Bueno, prácticamente lo que vamos a hacer aquí es ampliar la información de lo que ya hemos estado viendo. Ya hemos visto esta información sobre el sexto sello, los 144,000, la transición hacia el séptimo sello. Entonces, ahorita lo que vamos a ampliar es qué dijeron otros profetas de ese tiempo, de esa información. Obviamente, el tiempo que nos interesa es el nuestro, es el sexto sello. Entonces vamos a ver qué profetizaron Isaías, Ezequiel y Malaquías, que tienen una información que darnos para poder pasar posteriormente a Joel. Ok, bueno, esa sería la primera que vamos a analizar, que es el resumen de las cosas que hemos estado viendo. Donde dice notas, ¿alguien podría ayudarme a leerla? La nota número 1. Yo rápido. Dice Ok, así, así se ajusta el tiempo judío, la visión de Smith y el análisis de McConkie. ok. Bien. En esta tabla es como podemos encontrar lo que hemos estado trabajando, que es el estudio histórico del libro de Apocalipsis, y veíamos que las 7 iglesias a las cuales se hace referencia pueden representar 7 periodos de la historia de la iglesia. Y ahí se encuentran expresados cuáles son los 7 periodos. Y posteriormente vimos o empezamos a ver los 7 sellos. Estos 7 sellos no necesariamente coinciden con los 7 periodos, como lo podemos ver en el sexto sello. El sexto sello cubre 2 periodos de la historia de la iglesia. Y también cubre 2 partes de la dispensación, de la sexta dispensación. La primera, de Adán a Enoc, de Enoc a Noé, de Noé a Abraham, de Abraham a David, de David al inicio del papado hacia José Smith, que es parte de la misma con la de Brigham Young hasta la segunda venida. Y el séptimo sello que coincide con la segunda venida de Jesucristo. ¿Alguien podría ayudarme con la nota número 2? Yo, el Por favor. sexto, el sexto sello corresponde a una sola dispensación conocida como la dispensación de José Smith y hasta la segunda venida, pero históricamente cubre desde el fin del papado hasta la segunda venida. Ok. Bueno, era lo que explicaba hace un ratito. De este sexto sello, eh, en relación a los 2 periodos o en relación a las dispensaciones, ¿hay alguna pregunta? Okay. No, Pasamos a la nota número 3. ¿Alguien puede ayudarme? Mi hermana Sonia dice que tiene pregunta de esto que acaban de leer. Perdón,
No escuché, Gaby. La hermana Sonia sí tiene una pregunta, creo que le está escribiendo. Ah, ok. Bueno, es que en mi pantalla no me aparece el mensaje. Dice que a qué se refiere el fin del papado. Ah, ok. Ok, ahorita en la siguiente diapositiva vamos a hablar de ese concepto y vamos a ver cuándo y a qué se refiere. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hablen ahora o callen para siempre? Bueno, de aquí al semestre. Ok. Bueno, vamos a seguir con la nota número 3. ¿Y quién me ayuda a leerlo, por favor? Yo otra vez si quieres. Bueno, Ok. dice, el sexto sello corresponde a dos periodos de la Iglesia por sus características, pero esos dos periodos cubren desde el fin del papado hasta la segunda venida. Muy bien. Ok, nada más ahí para dejar bien claro que corresponde a dos periodos de la Iglesia y el periodo dispensacional al que pertenece. Por favor, la nota número 4. Yo te la leo, Juan. Por Ah, ok. favor. La hermana Olga. Gracias. Como se puede observar, los sellos no coinciden cronológicamente en tiempos exactos ni en estaciones, periodos determinados, pero a pesar de esto, nos muestra que existen características que hacen que la historia sea cíclica y nos brinda señalamientos para saber que los tiempos se van cumpliendo en ocasiones a nivel universal en la historia, a nivel particular en la iglesia o en nivel personal desde la aceptación del evangelio hasta la muerte. Sexto sello, y en el séptimo viene la resurrección. Muy bien. Ok, ¿qué significa esto de que no coinciden cronológicamente? Decíamos en clases anteriores que los sellos a veces se cree que cubren exactamente un periodo de 1000 años. Cada sello dura 1000 años. En otras ocasiones, por ejemplo, en la interpretación de José Smith, nos dice que cada sello pertenece a una dispensación. Pero cuando tratamos de compaginar cada dispensación con los 1000 años, no coinciden. A veces algunos hasta por casi 200 años. Entonces decíamos que el fin de cada sello o la apertura de cada sello se da por un acontecimiento en particular, que es lo que lo abre, pero se va haciendo transitorio. No es tajante que decir, a partir de este momento comienza el siguiente sello y ya es definitivo, sino que se va haciendo en una transición de un paso, de un sello hacia el otro. Entonces, a eso es a lo que se refiere, donde dice que no coinciden cronológicamente en tiempos exactos. Y dice que tampoco coinciden en estaciones. Esta expresión nosotros la hemos escuchado en algunas frases, principalmente se expresa en nuestras Biblias como conocer los tiempos y las sazones. En realidad a lo que se refiere es conocer los tiempos exactos, es decir, fechas, y las estaciones, que en muchas de nuestras Biblias aparece como sazones.
Esas estaciones se refieren a los señalamientos, no necesariamente que pertenecen a una fecha, pero son señas o señales que el Señor nos da para reconocer que se ha pasado a la siguiente dispensación o que estamos dentro de una dispensación, y hay que observar qué señales nos da para saber que estamos en determinada periodo. Pero lo que sí podemos ver y apreciar es que tienen un cumplimiento cíclico. Los 7 sellos nos muestran que lo que le pasa al mundo nos puede pasar a nosotros de manera personal, pero también le puede pasar a la iglesia en un aspecto general. Entonces, el que se haya cumplido una profecía en la antigüedad no significa que ya no se vuelva a cumplir. Quiere decir que puede volver a cumplirse. Esto es a lo que se refiere con que es cíclico. ¿Alguna pregunta acerca de esta parte? ¿Hay un número en el que se pueda decir cuántas veces se puede cumplir una misma profecía? O no sé, solamente son 2 veces, o algo que nos marque que se pueda volver a cumplir. Regularmente, en la iglesia enseñamos que tiene 2 cumplimientos. Uno que decimos que es el cumplimiento literal y otro que es un cumplimiento espiritual. Sin embargo, eso también sería muy limitado. Y regularmente nosotros lo llamamos la dualidad profética. Pero hay un evento que es muy, bueno, que hemos estado hablando ahorita en estas clases, que se conoce como la Gran Tribulación. Este periodo de Gran Tribulación, generalmente nos referimos a él como el periodo final. En los últimos 3 años y medio antes de que venga Jesucristo. Sin embargo, este periodo de gran tribulación se vivió en los tiempos de los apóstoles, cuando fue destruido el templo de Jerusalén. Se vivió antes, cuando fue destruido en los tiempos de Babilonia por Nabucodonosor. Se vivió en los tiempos de los macabeos, cuando fueron invadidos por Grecia y profanaron el templo. Entonces, en esta ocasión vemos que se ha cumplido 3 veces y estamos en espera de una cuarta más. Entonces, no se puede decir que porque ya se cumplió 1 o 2 veces ya sea definitivo. Se puede cumplir las veces que sea necesario según, digamos, así que la lección que no hayamos aprendido. Porque ese es el detalle, que estos ciclos se repiten porque nosotros no hemos aprendido la lección. Entonces, ¿qué aprendemos de la frase que dice el Señor? Que dice que como en los días de Noé, así será en los días de la segunda venida. Pues precisamente que estaremos cometiendo los mismos errores que cometió una generación de hace más de 4,000 años. Entonces, imagínense qué tan perdidos vamos a estar en esta dispensación, que vamos a estar igual que en la primera generación de humanos, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido no podríamos determinar que porque ya se cumplió una vez o 2 veces, ya son definitivas. Se pueden repetir las veces que sean necesarias. No sé si pude contestar la pregunta. Sí, muchas gracias, Juan. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Muy bien. Algo bueno, que quisiera que nosotros notáramos es que en nuestra vida personal también la podemos dividir por sellos, y hablamos, por ejemplo, de que el 6º sello representa prácticamente el final de nuestra vida, y el 7º sello representaría para nosotros el momento de la resurrección. Pero el tiempo en cuando se cumpla esto será diferente para cada persona. Aún el tiempo de la resurrección, aunque pudiéramos decir que será
cuando venga Cristo en su segunda venida, pues en realidad va a depender mucho de nuestra justicia, para saber si vamos a estar al principio de cuando todos resuciten los justos, o después, cuando empiecen a resucitar los inicuos. De eso ya va a depender de la vida que nosotros hayamos decidido llevar. Vamos a leer por último el número 5, por favor. Dime, ayuda. Yo lo leo. Dice, el sexto sello es peculiar porque... perdón, el sexto sello es peculiar porque en él se reúne la historia de las dispensaciones con la historia de la iglesia y se polarizan las congregaciones entre aquellos que buscan restaurar todas las cosas en Cristo, la causa de Sion, que buscan la verdad, que cuando el Señor los llama a ellos, escuchan su voz, y aquellos que son tibios, indiferentes o que caen en las trampas de Satanás, de modo que caen. Pero también nos muestra a un tercer grupo, los que pertenecen al grande y espacioso edificio, los que constituyen a la iglesia del diablo, aquellos que son de la madre de la ramera Babilonia la Grande. Ok. Me gustaría que alguien de ustedes pudiera hacer una reinterpretación de esto que escribí en el punto 5. ¿Puedes repetirlo, por favor? Ahí sí. Que ustedes puedan hacer una reinterpretación de eso que está escrito. Ya, pues hay muchas versiones sobre esa, pero en el libro de Mormón creo que lo especifica muy bien, ¿no? Primero y también en signo de Nefi, ¿no? Que dice que aparte de que va a haber dos iglesias, en que el primero va a ser el de Cristo y el segundo va a ser Babilonia, ¿no? La madre de las rameras. Dice Nefi que es como este que es bueno, que tiene que ser así para que se cumplan las cosas. Más de cambio dice cuando venga Cristo va a venir por su iglesia, aquellos que se arrepienten y estén con el Señor. Más en cambio, lo que es el madre de las rameras, esos son los que se deleitan en la carne, pero también son los que siguen la voz de Satanás. Y pues para que eso también pase, es que este men hace como una copia, o sea, o, o sea, juega con la mente de las personas con tal de que los atan. Entonces, si Sion, así, luego también me acuerdo que dice que Sion, parte de Doctrina y Convenios, que dice que Sion es donde debemos de estar todos, porque es como una fortaleza espiritual para las maquinaciones del maligno, ¿no? Y, y luego también hay otro que me dio como mucho curiosidad, pero no sé si es cierto, y también les pregunta, ¿es necesario ser mm, asesinados por la bestia para resucitar? Porque dice también Saulo que debemos de sufrir como para que estamos en la presencia de Cristo. Entonces mi pregunta es si es necesario morir en las manos del maligno para poder resucitar, o mejor se le dejamos a Dios, o como ven. Okay.
Bueno, Yo pienso que no es necesario. La resurrección es un don gratuito que se nos da a todos gracias a la expiación de Cristo. De eso, a la vida eterna, bueno, ya son dos cosas distintas. La resurrección es el don universal, se le da a buenos y malos, ricos y pobres, pero la vida eterna ya es la que tú te ganas por por tu grado de arrepentimiento y tu conversión al Señor y los atributos cristianos que hayas desarrollado. A eso agregado la gracia. así es. Y no olvidemos que decía el apóstol Pablo también que algunos serían cambiados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, todos definitivamente tendremos que pasar por el proceso de resurrección. Algunos estarán o estaremos dentro de un cajón, eh, pero otras personas podrán ser cambiadas en un abrir y cerrar de ojos. Los seres trasladados son personas que no han muerto, pero cuando comience la segunda venida de Cristo, ellos serán pasados a inmortalidad en un abrir y cerrar de ojos, de tal forma que no sentirán la muerte, pero tendrán que pasar por ella. Muy bien. Ok, quiero que notemos que al principio dice, el sexto sello es peculiar porque se reúne la historia de las dispensaciones con la historia de la iglesia y se polarizan las congregaciones. Es decir, todas las cosas anteriores comienzan a reunirse en esta última parte, de tal forma que entonces todas las cosas son restauradas en Cristo, pero también todas las iniquidades anteriores son repetidas nuevamente en esta dispensación. Por lo cual, debemos de saber que todos los milagros, todas las buenas cosas que hemos estudiado en las Escrituras, vamos a poder ser testigos de ellas en esta dispensación. Así como también todos los actos de maldad, de iniquidad, todas las enfermedades, las dolencias, estarán también presentes, reunidas en esta dispensación. De tal forma que esta generación va a poder apreciar los dos extremos. Y habrá quienes se mantendrán en la odisea y seguirán siendo tibios, y esos, así como dice la escritura, irán por doquier viento de doctrina. Habrá aquellos que dicen, me mantengo firme, sé lo que es verdad, y entonces lucharán por mantenerse en eso que saben que es verdadero. Pero también habrá aquellos que negarán el poder de Dios, le darán la espalda y se irán al bando del enemigo. En la clase anterior hablábamos de cómo incluso los demonios van a empezar a tener una administración entre los hombres, y eso será en este periodo de transición hacia el séptimo sello. Ok, vamos a ver la siguiente. Espérame, porque ya va a acabar el tiempo, profe. Entonces, para darle fin a esta y ahorita pasar a la otra. Ok, muy bien. Vale, pues entonces, conéctense a la siguiente, porfa, hermanos.